La palabra de Dios nos dice en el capítulo 3, versículo 2 del libro de Santiago, que todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Esto nos lleva a decir que a veces no solo ofendemos con palabras, con una acción, una mirada o una actitud. Y todos sabemos que Dios nos manda en su palabra a cuidarnos de ofender, de herir y de ser de tropiezo a los demás. ¿Y qué sucede cuando nosotros somos los afectados y ofendidos? Es ahí donde es vital tomar la difícil decisión de perdonar y no permitir que el rencor se aloje en nuestro corazón como un peligroso huésped que nos puede traer mucho daño. Y en nuestra corta reflexión de hoy vamos a aprender lo que es realmente perdonar, pero también miraremos algunos peligros en los que podemos caer al no hacerlo. Miraremos algunas consecuencias que nos pueden acontecer por decidir guardar rencor en nuestro corazón. Y al final de la reflexión, por fin entiendas por qué hay bendiciones que no han llegado a tu vida y están escondidas. Quizás una de ellas sea esa sanidad que tanto has anhelado. En nuestro tema de hoy, el peligro de no perdonar. Pero antes de entrar a las consecuencias de no perdonar, voy a decir que el perdón es un concepto mal interpretado porque nos hemos creado muchas ideas falsas alrededor de él. Por ejemplo, a veces pensamos que perdonar es un sentimiento que uno tiene que experimentar para hacerlo, pero en realidad el perdón es una decisión que uno toma y entonces una vez tomada la decisión viene como resultado la sanidad interior que nos lleva hasta el punto de que uno ya no siente enojo por aquella ofensa. Tampoco el perdón es algo que se debe dar una sola vez, ni dos, ni tres. Jesús dijo en Mateo 18:22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y esto lo dijo no para que cada vez que nos toque perdonar hay que estar contando las veces. No, lo que Jesús aquí quiso decir es que el perdón no tiene límites, o que nosotros tenemos que perdonar cuantas veces sea necesario, porque también nosotros hemos ofendido a Dios muchas veces y Él aún así nos sigue perdonando. Pero también voy a decir que el perdón nos obliga a devolver al ofensor toda la confianza que antes había. Pero aquí la confianza es algo que en todo caso se debe ir ganando si ambas partes están de acuerdo. Dice, al hacerlo, pero el perdón de ninguna manera nos obliga como a abrir las puertas de la confianza de par en par, porque quizás volvamos a tropezar con la misma piedra. Entonces, ¿qué es perdonar? Perdonar es la acción que uno toma de pasar por alto la ofensa y sobre todo no permitir que el rencor se aloje en nuestro corazón. Y aquí una buena manera de saber si uno ha perdonado o no es darse cuenta a uno mismo de qué sentimientos hay en nuestro corazón cuando uno se recuerda de la ofensa recibida. Por ejemplo, si cada vez que usted se recuerda de la ofensa que alguien le hizo años atrás y usted aún siente coraje cuando habla sobre aquello y le viene esa ira en su corazón, es señal que usted aún no ha perdonado. Porque el perdón es una realidad cuando usted puede recordar el pasado y aunque le duela, no siente ningún rencor, ni ira, ni enojo contra la persona que le hizo ese daño. Pero cuando alguien decide no perdonar, le pueden venir estas consecuencias. Veamos la primera. Dice, el rencor rompe nuestra comunión con Dios y nos evita acceder libremente a su presencia. Y la primera Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda.
Aquí el tener un corazón libre de rencor es un requisito para tener comunión con Él y vivir en paz con nuestros hermanos. También Romanos 12:18 nos lo recuerda cuando nos dice así, que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. También nuestro segundo consejo, hablando del rencor, dice que Él nos puede impedir, alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Romanos 6:14 dice, si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre nos perdonará a nosotros. Pero si leemos Hebreos 12:15 nos dice también que tengamos mucho cuidado, que alguno de nosotros, dice, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura no se estorbe, por lo cual muchos puedan ser contaminados. Esto nos demuestra que el rencor y el odio hacen que Dios no escuche nuestras oraciones y que no te perdone tus pecados y te pierdas al no recibir perdón por tus faltas. Así que ten mucho cuidado, porque aquí el rencor se puede convertir en un asunto que afecte negativamente tu eternidad con Cristo en el cielo. Y en tercer lugar, el rencor produce una amargura en el corazón y te vuelve una persona que no disfruta de las bendiciones de esta vida. Y mira lo que dice Eclesiastés capítulo 8 versículo 15. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Digo esto porque hay personas que a veces en su rostro y en su manera de hablar reflejan mucho dolor y odio, porque en sus comentarios expresan su amargura y frustración que llevan contra la vida, y esto les impide disfrutar de todas esas bendiciones que Dios ha dejado a sus hijos debajo del sol, como lo dice el texto. Todo porque todavía guardan en su corazón todo el daño que otros les han hecho en el pasado, y mientras no liberen esa carga que llevan en su corazón, no pueden ser libres emocionalmente, solo por no perdonar a quien un tiempo atrás les haya hecho un daño. Y nuestra cuarta consecuencia del rencor tiene que ver con que la murmuración en nuestro corazón daña la comunión del cuerpo de Cristo. Y si echamos una mirada al verso 15 del capítulo 12 de Hebreos, del punto anterior, nos dice que la amargura nos estorba, pero que a la vez puede contaminar a muchos. Porque cuando alguien está dolido por una ofensa en su carnalidad, puede ser llevado a otros y murmurando contarle su problema, y a través de esa murmuración afectar la comunión de muchos espiritualmente hablando. De hecho, que te recuerdo que este es un pecado horrendo y de muerte si no nos hubiéramos arrepentido, y lo vemos reflejado en el capítulo 16 del 1 en adelante, hablando de Coré, quien la escritura nos dice que todos ellos sufrieron consecuencias de aquel horrendo pecado. Así que te animo en este momento a que revises tu corazón y procedas en el nombre de Jesús a sacar todo eso que hay ahí. De lo contrario, podrás sufrir mucho daño, algo que Dios en su corazón no desea para sus hijos. Y en quinto lugar, para terminar, voy a decir que el rencor trae como consecuencia algunas enfermedades físicas que nos pueden llevar hasta la muerte al no arrepentirnos y perdonar a nuestro ofensor.
Porque Pablo en la primera carta a los Corintios 11:30 dijo: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos duermen. Ya en la reflexión anterior te dije que Pablo aquí está hablando de hermanos enemistados con otros hermanos por pleitos y contiendas, y ellos así tomaban la cena del Señor de una manera indigna, lo cual demostraban que ellos no comprendían, al no saber discernir lo que significaba el pan y el vino, que representaba el cuerpo y la sangre del Señor. Ellos olvidaban que somos parte de un mismo cuerpo y una misma comunión en Cristo. Y al hacerlo así, de una manera indigna, habían ya muchos enfermos dentro del cuerpo de Cristo, y también ya otros habían muerto por esta causa. Todo por no perdonar la ofensa a quien antes les había hecho algún daño. Amado hermano, ten mucho cuidado con esto de guardar en tu corazón algunas cosas que todos delante de Dios somos conscientes de que nos estorban y nos impiden tener esa bonita comunión con Dios y con nuestros semejantes. Y para finalizar, si analizamos la reflexión de hoy, nos vamos a dar cuenta que el rencor tiene que ver en parte con todos estos consejos que nos pueden poner en peligro nuestra salvación y vida eterna si no nos ponemos a cuentas con Él y con nuestro ofensor rápidamente. Así que hay que reconciliarnos con Dios y con nuestro ofensor para quitar ese enojo que nos ha llevado a padecer de muchas cosas. Termino diciéndote que hay personas que físicamente se ven muy enfermas y que están padeciendo y sufriendo de algunas cosas. Quizás pueda ser por la falta de perdón. Así que solo el perdón en Cristo Jesús nos puede sacar ese espíritu de enfermedad que hemos recibido porque un día le abrimos las puertas a los demonios de Satanás. Así que hay que cerrar esas puertas por medio del perdón que Cristo nos dio en la cruz. Dios te bendiga. Si Dios nos lo permite, nos volveremos a encontrar en la próxima.